relevancia que se hayan realizado desde el punto de vista de la arqueología aquí en Panamá. También se les pedía la importancia de un antropólogo lingüista en un análisis del discurso y la importancia de la antropología genética en la genealogía forense. ¿Okay? Ese trabajo, bueno, todavía hay personas que no lo han enviado, así que por favor procuren en enviarlo. Por ahí me preguntaron que si se hacía a mano o se hacía a computadora, como ustedes deseen. O sea, ustedes lo pueden hacer si quieren a computadora, si quieren a mano. Lo que yo había dicho era que las personas que tuvieran algún tipo de dificultad, si es que la hubiera, de poder escribir en una computadora porque no tiene cómo imprimirla, etcétera, nada, que lo podía hacer a mano si así lo deseaba. ¿Sí? Así que si lo pueden hacer a computadora, lo pueden hacer a mano, como ustedes deseen, no hay ningún inconveniente. Y me lo remiten a mi correo, antropólogo.adanhernandez@gmail.com. ¿Okay? Perdón, profesoradanhernandez@gmail.com. Ese es el correo, profesoradanhernandez@gmail.com. Bueno, la última vez que habíamos hablado, estábamos hablando de esta parte de la antropología genética como rama de la antropología física. Ok, sí me están escuchando, ¿verdad? Déjame confirmar por acá. Sí, sí me están escuchando. Ok. Entonces habíamos hablado de aquí, incluso aquí fue donde quedamos, lo que era la genealogía y cómo son los estudios poblacionales que se realizan desde el punto de vista genético. Habíamos medio hablado un poco de una rama también de la antropología física, que es la rama denominada antropometría, que se encarga de realizar estudios antropométricos o mediciones corporales o mediciones en algunas partes del cuerpo con diferentes fines. ¿Okay? Pueden ser con fines forenses, pueden ser con fines nutricionales, pueden ser con fines médicos incluso. Tal vez ustedes, no sé si lo han visto, pero más adelante pueden que vean una materia que se llama antropometría. Entonces ahí van a poder ver estas diferentes mediciones que se realizan en diferentes partes del cuerpo. ¿Okay? En antropometría se aplican mediciones a nivel de pliegues, perímetros, circunferencias, longitudes, alturas, ¿ya? En puntos previamente establecidos, en puntos anatómicos previamente establecidos. Estos puntos anatómicos permiten, o sea, son puntos fijos, son puntos que ya están establecidos en el cuerpo como tal, ¿sí? Y en este caso, a partir de ahí se toman las diferentes mediciones para, por ejemplo, evaluar estados nutricionales de la persona. También se realizan para hacer comparaciones o cotejamientos con individuos que tal vez son captados en un video cometiendo algún tipo de hecho delictivo y hay que demostrar que la persona que está detenida es la misma persona que está en el video. Entonces se hacen estudios antropométricos para determinar esas características físicas y poder determinar con certeza si se trata o no se trata de la misma persona. Otra de las ramas de la antropología física es esta, la antropología del deporte. ¿Ya? Antropología del deporte es una antropología que se encarga del estudio del individuo desde el punto de vista biológico. ¿Okay? Aquí admitir. Que se encarga desde el punto de vista biológico estudiar al individuo que practica o que desempeña o que ejecuta alguna actividad deportiva, ¿okay? De alto rendimiento sobre todo, ¿no? Normalmente vamos a ver este tipo de aplicación o este tipo de antropología aplicada, la vamos a ver en grandes clubes, ¿no? En grandes clubes deportivos, incluso en países que invierten o que representan intereses nacionales para competiciones de alto rendimiento, como por ejemplo competencias olímpicas, competencias internacionales, campeonatos, copas, ¿okay? Entonces, en este caso, la antropología del deporte se encarga de esto, ¿no? De tomar mediciones en diferentes partes del cuerpo de un atleta con la finalidad de, en base a sus medidas, determinar cómo el atleta puede tener un mejor rendimiento a la hora de ejecutar sus actividades deportivas. ¿Okay? Es decir, por ejemplo, un jugador de fútbol, de acuerdo a sus medidas, un estudio antropológico te puede decir si este jugador, a pesar de que pudo haber desarrollado
una mejor actividad en una posición específica, pero en base a sus medidas, este jugador puede que sea más óptimo o que tenga un mejor rendimiento jugando otra posición o jugando X posición en el terreno. ¿Okay? Entonces el estudio de la antropología del deporte se basa en eso, ¿no? En poder determinar en base a las diferentes formas, longitudes, tamaños que pueda presentar el cuerpo humano, qué desempeño o qué movimiento o qué ejecución traería mejores resultados para el desempeño de la actividad deportiva que esté realizando. ¿Okay? Y bueno, por último, tendríamos entonces también una de las ramas de la antropología, que es una de las que más se utiliza, o la que más, no es que la que más se utiliza, perdón, la que más propaganda se le hace, por llamarlo de alguna forma, que sería la antropología forense. ¿Okay? La antropología forense, la que se encarga pues de el estudio de los individuos que han fallecido y que requieren pues una evaluación osteológica para determinar quiénes eran, a dónde venían, todo ese tipo de situaciones que se pueden encontrar en los restos óseos y que por supuesto pueden ser estudiadas para dar resultados ante la ley. ¿Okay? Entonces, ¿qué es la antropología forense? Es una disciplina científica que mediante la aplicación de los principios de la ciencia antropológica general tiene como objeto buscar la identidad, individualización e identificación de las personas vivas o muertas, desde el punto de vista social, cultural y judicial. Este concepto es un concepto bien amplio de lo que es la antropología. Incluso vamos a ver otro más adelante de la LAF, que es la Asociación Latinoamericana de Antropología Forense. ¿Okay? Aquí, fíjense cómo plantea el concepto que es disciplina científica, ¿no? Que mediante, o sea, científica porque evidentemente aplicamos para poder dar respuesta ante una situación judicial o legal, aplicamos metodología científica. ¿Y qué metodología científica aplicamos? Bueno, evidentemente para poder hacer una valoración morfológica, para poder hacer una valoración de los restos óseos del cuerpo que estén descompuestos o en proceso de descomposición, pues se aplica una metodología científica basada en la observación científica y dependiendo de la actividad que se vaya a realizar, pues se aplicarán diversos procedimientos, fórmulas de regresión estadística, cotejamientos morfológicos para determinaciones de sexo, valoraciones morfológicas en cuanto a niveles de envejecimiento en diversas partes del cuerpo, ¿okay? Entonces, esa metodología es científica porque se aplican técnicas que están estandarizadas, se aplican técnicas y metodologías que han sido previamente probadas, que han sido previamente utilizadas en diversas poblaciones. Y en este caso, pues, se aplican a lo que sería la población que va a ser objeto de estudio, ¿no? Entonces, por eso mismo cumple con lo que son los principios científicos, porque está basada en una metodología y un procedimiento que es científico. ¿Okay? Recordemos esa parte científica que veíamos en la escuela, cuando veíamos metodología científica o método científico basado en lo que es la observación, la experimentación, la formulación de hipótesis, la generación de conclusiones, resultados. ¿Okay? Entonces, de eso basa lo que es la antropología científica, ¿no? Entonces, aplica los principios de la ciencia antropológica general. ¿Qué quiere decir esto? Aplica los principios de la ciencia antropológica general. Si nosotros nos vamos a los conceptos que vimos previamente, que era antropología social, antropología lingüística, arqueología y antropología física, eso es la antropología general. Es decir, la antropología general, y como lo vimos más adelante, era o es el estudio del hombre, ¿okay? Desde diferentes perspectivas, desde diferentes puntos de vista. Entonces, cuando nosotros queremos realizar un estudio, por ejemplo, de una osamenta, de unos restos óseos encontrados, entonces aplicamos principios de la antropología general. Valoramos el sitio, valoramos el lugar donde se están hallando los restos, ¿sí? Hacemos una valoración técnica del entorno que circunscribe los restos donde fueron encontrados. Si tenemos que entrevistar a familiares para obtención de información pre-mortem, pues aplicamos técnicas provenientes de la antropología social para el abordaje de esta persona, ¿okay? O para el abordaje de este grupo de personas que nos van a brindar información ante mortem o pre-desaparición
de la persona que vamos a cotejar. ¿Okay? Si hay que hacer excavaciones, hay que buscar algo debajo de la tierra para ver si hay unas presuntas fosas comunes o presuntas fosas donde hayan enterrado a una persona. Entonces ahí estamos aplicando principios de la arqueología. ¿Okay? Y así sucesivamente. Entonces, la antropología forense tiene que ver entonces con la aplicación de esos conceptos propios de la antropología general. ¿Okay? Y busca, evidentemente, nuestro objetivo principal, nuestro objetivo fundamental, es el de identificar, ¿no? O sea, de determinar o indicar que esa persona, ese objeto, esos restos óseos que se encuentran ahí y que se cree que sean de fulano de tal, realmente son de fulano de tal. ¿Por qué? Porque si es una valoración, se determinó el sexo de la osamenta, se determinó la edad, se determinó la afinidad biológica, se determinaron las marcas de estrés ocupacionales, ¿sí? Todos esos elementos que son particularizantes, individualizantes y que logran determinar o relacionar unos cuerpos o unos restos óseos con una persona que esté desaparecida. ¿Okay? Entonces, también se trabaja dentro de la área de la antropología forense con identificación de personas vivas, ¿okay? No solamente con fallecidos. Cuando hablamos de personas vivas es porque en muchas ocasiones nos toca a nosotros realizar estudios de edad cronológica o de edad biológica, mejor dicho, cuando hay niños que se consiguen por ahí en las calles o niños que no tienen ningún tipo de dato de identificación, no tienen cédula, no tienen registro. Y bueno, así crecieron, así se desarrollaron y resulta ser que se requiere conocer la edad del individuo para poder realizar alguna actividad que pueda ser judicial, ¿no? Normalmente lo vemos, por ejemplo, en casos donde hay individuos que cometen algún tipo de hecho delictivo, ¿no? Individuos subadultos, es decir, jóvenes que no han tocado la mayoría de edad, o que posiblemente hayan tocado la mayoría de edad, hayan pasado la mayoría de edad, pero no existe ningún documento civil que permita la identificación de estas personas. Entonces, son personas que no tienen identidad o no tienen registro de nacimiento. Es muy poco, ¿no? Mayormente este tipo de situaciones lo podemos ver a nivel de las provincias o zonas muy rurales, así que no exista mucho contacto con, o que se encuentren bien alejados de las poblaciones, ¿no? Pues del resto de todo el mundo, la mayoría siempre tiene su cédula. Y en la cédula pues se puede corroborar la edad fácilmente. Entonces supongamos que el individuo comete un delito, un tipo de acción delictiva, y esta persona, con la finalidad de poder zafarse o poder librarse de algún tipo de responsabilidad, o tratar de, o intentar de indicar que la pena sea un poco menor, o la sanción sea un poco menor por haber cometido algún tipo de hecho delictuoso, entonces indica que él es menor de edad. Dice, no, yo soy menor de edad. ¿Okay? Entonces, ¿qué pasa? No hay cómo corroborar que realmente ese individuo sea menor de edad. Entonces, lo que se hace es un estudio de edad biológica a nivel de la mano, un carpograma, y con la finalidad de poder establecer los puntos de crecimiento óseo que se encuentran a nivel de los carpos, a nivel de los metacarpianos, a nivel de las falanges y a nivel del cúbito y radio. ¿Okay? Y de esta forma poder evaluar el crecimiento de estos huesitos y así determinar si el individuo es mayor de edad o se encuentra en uno de los rangos de edad de la clasificación subadulto, que puede ser 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, hasta el final. ¿Okay? O hasta el inicio, mejor dicho. Entonces, en este caso, estarían trabajando con personas vivas, ¿no? Se le toma al individuo una radiografía de la mano izquierda y posteriormente se coteja con la valoración morfológica que se vaya a realizar. O en casos donde, por ejemplo, hay individuos que, como les indiqué anteriormente, cometen algún tipo de hecho delictuoso, los captura la cámara fotográfica o la cámara de video y posteriormente las unidades policiales capturan al individuo que cometió ese hecho delictuoso. Entonces el individuo de forma hábil dice que ese no es él, que él no es la persona que está en los videos. Entonces nosotros los antropólogos hacemos estudios de valoraciones morfológicas, valoraciones biológicas y físicas de ese individuo que ha sido capturado y determinamos con certeza si la persona que está en el video realmente es la persona que está capturada. ¿Okay? A través de los análisis morfológicos del área del morfofenotipo, ¿ya? Que se pueden encontrar presentes en el cráneo, en el rostro, en el rastro o incluso en la parte de los elementos postcraneales.
Entonces ahí, bueno, se aplican también estudios de antropología forense a nivel de vivos. A nivel de individuos fallecidos, pues bueno, ya bastante conocido, bastante amplio, los estudios que podemos realizar. Normalmente trabajamos con restos carbonizados, calcinados, desmembrados, restos óseos parcialmente esqueletizados, en avanzado estado de putrefacción, en fin, diferentes áreas, diferentes situaciones en las cuales podemos trabajar, ¿sí? Y bueno, con la idea de esta, pues de poder ayudar de forma, desde el punto de vista social, cultural y judicial, el desempeño o la emitir. El desempeño o la correcta administración de justicia. ¿Okay? Aquí sería la parte de antropología forense, entonces el concepto, de cual vamos a venir desarrollando varios conceptos, ¿no? Y varias prácticas aquí alrededor del entorno de esta materia. Ajá. Tenemos otro concepto de la antropología forense, de lo que es la ALAF, ¿no? Como les indiqué, ALAF, como está aquí arriba, ¿no? En esta revistita, es la Asociación Latinoamericana de Antropología Forense, es decir, la asociación que agrupa a los antropólogos forenses a nivel latinoamericano, ¿okay? Donde, bueno, ahí mantenemos contacto con otros compañeros de Latinoamérica, mantenemos la relación de intercambio de información, intercambio de opinión, intercambio de metodologías. Entonces, ahí nosotros podemos centrar pues nuestras actividades y esta en cuanto a lo que son las estandarizaciones y todo. Entonces, la AF, ¿sí? Que es la Asociación Latinoamericana de Antropología Forense, define la antropología forense como la aplicación de las teorías, métodos y técnicas de la antropología social, arqueología y antropología biológica. Es decir, las áreas que vimos anteriormente, ¿no? Nuestra antropología, nosotros cuando practicamos la antropología y hacemos una entrevista ante mortem a una persona, ¿okay? Entonces estamos aplicando procedimientos y procesos típicos de la antropología social. Si nos toca buscar restos bajo tierra, entonces aplicamos conceptos de la arqueología. Y si hacemos una evaluación morfológica o una valoración de los cadáveres, de los restos óseos, entonces estaríamos aplicando antropología biológica. Por eso es que este concepto de ALAF recoge todas estas áreas de la antropología y la plasma en esta guía latinoamericana de las buenas prácticas para la aplicación de antropología forense. ¿Okay? Entonces, bueno, nosotros en el campo forense aplicamos todas estas técnicas de la antropología social, la arqueología, la antropología biológica, para recuperar restos óseos de diferentes situaciones, diferentes eventos violentos que puedan haber existido, ¿okay? Y también dar aportes para el esclarecimiento de los hechos como apoyo al sistema de administración de justicia y el trabajo humanitario. Es decir, podemos nosotros, en base al análisis que podemos realizar de un cuerpo, de una osamenta, dar aportes significativos en cuanto al esclarecimiento de los hechos, es decir, qué objeto o qué material pudo haber utilizado un individuo para causar la muerte de otro individuo, ¿okay? Evaluar los tipos y los mecanismos de muerte existentes, hacer análisis diferenciales entre lesiones antiguas, lesiones pre-mortem y lesiones perimortem, o lesiones dentro del ámbito del fallecimiento de la persona. Ok. Ajá. Entonces, ese es el trabajo que nosotros realizamos en cuanto al concepto de la antropología forense. ¿Sí? Y bueno, sobre todo esta parte que está aquí, que es trabajo humanitario. ¿Sí? Dentro del trabajo humanitario, ¿por qué se considera trabajo humanitario? Bueno, porque nosotros ayudamos, es decir, damos un aporte, damos una ayuda, una colaboración a las personas que no pueden ejecutar una acción, como por ejemplo puede ser la de evaluar un cadáver, ¿no? Evaluar unos restos óseos, evaluar unos restos cadavéricos implica un nivel de conocimiento, un nivel de tolerancia bastante fuerte, porque normalmente es trabajar con restos que están parcialmente putrefactos, o sea, el olor, las condiciones, cómo se encuentran, la fauna cadavérica, etcétera. Entonces, son situaciones que debe manejar una persona que esté previamente capacitada, que esté previamente formada
para poder trabajar ese tipo de situaciones y de esta forma poder ayudar a las diferentes familias, a las diferentes grupos sociales, grupos familiares, a encontrarse o a reencontrarse con su familiar que estaba desaparecido. ¿Okay? Entonces, por eso es que es el trabajo humanitario. El trabajo humanitario reside o se trata de ese aporte, esa ayuda que se le da a los familiares con fin de poder encontrar a sus seres queridos que se encuentren bajo tierra o dispersos en el ambiente, dispersos en la superficie, etc. ¿Bien? Ok. Okay. ¿Alguna pregunta hasta ahora? No, profe, de mi parte no. Ya. Bien. Vamos a hablar un poquito de cuáles son los orígenes de la antropología forense. Ok, los orígenes de la antropología forense como tal, pudiéramos estar hablando, pudiéramos estar conversando, que los orígenes se dan hace miles de millones, o sea, hace unos cuantos miles de años atrás, ¿ok? Teóricamente pudiésemos estar diciendo que nace en París en el año 1800, finales del año 1800, principios del 1900. Sin embargo, previo a esto, existieron diferentes definiciones o diferentes ejemplos o diferentes desarrollos de áreas morfológicas de las personas, de los individuos. ¿Ok? Fíjense acá, ¿no? Esta imagen que tenemos acá, tenemos que uno de los antecedentes importantes eran los bajos relieves mesopotámicos y las pinturas de tumbas reales egipcias. ¿Okay? Evidentemente en esa época mesopotámica, ni en la época egipcia, donde estaban los faraones, etcétera, existía el concepto de lo que es antropología, que no había sido descrito. Antropología es el estudio del hombre, ¿no? Eso no se había desarrollado de esa forma. ¿Sí? Un ratito. Un ratito aquí, por favor. Profe, Sí. o sea, se podría decir que, como usted dice, en París en 1800, pues fue cuando se dio la determinación del término antropología, pues. No, o sea, realmente el término antropología se da mucho antes, solo que el desarrollo, eso lo vamos a ver ahorita en los antecedentes, ¿no? Pero el desarrollo de la antropología científica en el campo físico, en el campo de la antropología física o biológica, se da es con la creación de la escuela a través de Paul Broca, que crea la escuela de antropología física en París. ¿Okay? Pero previo a esto ya más o menos se había comenzado a hablar un poco lo que era el término de antropología, ¿no? Como estudio del hombre, pero las bases científicas de la antropología se dan es a partir de esa creación de la cátedra de antropología física en París. Muy bien. Aquí en este caso, yo lo que quiero mencionar un poco es que, fíjense, ¿no? Fíjense esta fotografía que está acá. Esta fotografía pertenece pues a relieves o relieves que hacían lápidas de piedra, lápidas de mármol, ¿no? En algunos sitios, algunos lugares pues pertenecientes a la antigua Europa y todo esto, de Mesopotamia y todo esto, ¿no? Cuando estaba el desarrollo pues de estos imperios y todo. Pero en este momento no estábamos hablando de un concepto de antropología, ni estábamos hablando de lo que era morfología, ni nada de esto. Sin embargo, es un primer acercamiento a el desarrollo morfológico o el desarrollo de descripción morfológica de los rostros de las personas. ¿Okay? Porque estamos hablando de que fue evolucionando la forma de cómo describir al otro, ¿no? Recordemos lo que eran esas pinturas rupestres que existían en los abrigos rocosos, en las cuevas, donde los antepasados pues hacían sencillamente figuras humanas o hacían algunas figuritas con algún tipo de pintura, con algún tipo de implemento que permitiera plasmar o dibujar en una superficie como una roca la figura como tal de un individuo. Esa figura estaba compuesta por cabeza, torso y extremidades. ¿Okay?
Sin embargo, con el pasar de los tiempos y evolución de la sociedad, evoluciones de los grandes grupos sociales, pues llegamos a esto que estaba acá, ¿no? Estas representaciones morfológicas donde podemos apreciar forma de los ojos, forma de la oreja, forma de la nariz, forma de la boca, forma de las manos, ¿ya? Entonces, era una representación gráfica, ¿no? Lo que nos permitía indicar más o menos cómo eran morfológicamente, cómo vestían, qué accesorios tenían estas personas en esas épocas pasadas, ¿no? Qué implementos utilizaban, cómo era la zona de la barba, ¿no? Todo este tipo de situaciones. Entonces, ya más adelante, ¿okay? Sí, pues se da ese avance en lo que es la ciencia antropológica, ¿okay? Fíjense acá, pues como les estoy indicando, las bases para la identificación de personas fueron establecidas en el siglo XIX por las sociedades de antropología fundadas en París en el año de 1859. Por eso que yo les decía que era finales del 1800, del año 1800 y principios del 1900, ¿sí? Donde se desarrollaron las diferentes cátedras, en Londres, Moscú y en Madrid, que realmente la antropología como tal surge en Europa. Por eso es que hablamos de la antropología, de las escuelas antropológicas europeas y americanas, ¿sí? La diferencia pues que la escuela americana se fue un poco más especializada hacia el área, o sea, hacia sus áreas de especialización, es decir, el que era físico, el que era lingüista, el que era social. Sin embargo, la escuela europea sí mantuvo un poco lo que era más la integridad lo holístico, o un poco lo que era más lo integral, ¿sí? Del desarrollo de la antropología. Es decir, que el que trabaja antropología física tiene conocimientos de antropología social, lingüística y arqueología. Básicamente era un poco lo que era la diferencia, ¿no? Entonces, en esos años, en 1850, 60, etcétera, se realizaron investigaciones que tenían que ver con lo que eran los estudios antropométricos. Muy bien. No sé si ustedes recuerdan un poco un método tal vez famoso previo al, de al del estudio de las huellas dactilares, que llamaban el método de vertillonaje. Un método que desarrolló un antropólogo francés llamado Alphonse Bertillon. Alphonse Bertillon estableció un estudio en individuos que permitía tomar hasta 11 mediciones en el cuerpo humano, ¿okay? Aplicando técnicas de la antropometría, por supuesto. Entonces esas mediciones permitían caracterizar a los individuos y clasificarlos en una ficha. Perdón. Pero este Bertillon hacía ese trabajo era para fichar o para categorizar o para clasificar individuos que habían cometido delitos, es decir, que habían cometido algún tipo de hecho delictuoso, que habían sido capturados, y como en ese momento no existía la identificación a través de las huellas, no se había propuesto la metodología de la identificación dactilar, entonces se utilizaban métodos alternos que permitieran garantizar la identificación de los individuos. Alphonse Bertillon entonces establece este sistema llamado antropométrico o sistema de vertillonaje, donde le toma mediciones pues, a las personas que habían cometido delitos. Toma hasta 11 mediciones en diferentes partes del cuerpo. ¿Qué proponía Bertillon? Él proponía que, bueno, para poder saber si esta persona o la persona que era capturada cometiendo un hecho delictuoso era una persona reincidente, es decir, que tenía antecedentes penales de haber estado anteriormente detenido y que anteriormente lo habían medido, entonces Bertillon propuso estas mediciones corporales, ¿no? Esto posteriormente fue desechada la idea, porque, bueno, existen muchas variables que pueden estar presentes en un momento de la vida de una persona y que posteriormente, luego de 2 años, 3 años, 4 años, 5 años, pues ya puede que no estén presentes. ¿Okay? ¿Por qué? Bueno, porque recordemos que nosotros somos seres biológicos y que nuestra biología humana normalmente va en decadencia, es decir, nosotros tenemos una etapa de nacimiento, ¿okay? Nosotros crecemos, nos desarrollamos, pasamos a una etapa de subadulto, posteriormente pasamos a una etapa de adolescencia, o mejor dicho, preadolescencia, adolescencia, posteriormente pasamos
a una etapa de individuo adulto cuando ya pasamos nuestros 18 años normalmente, es decir, venimos avanzando y cambiando, ¿okay? Tenemos ya nuestra estructura ósea totalmente formada y posteriormente viene lo que llamo yo la decadencia, que sería la parte del envejecimiento, ¿okay? Entonces nuestro cuerpo empieza a envejecer, empiezan a mostrar, eso no va a pasar a los 20 años, por supuesto, ni a los 30, pues estaríamos hablando a partir de los 35, 40 años, que ya nuestro cuerpo se desarrolló completamente y luego viene una etapa de envejecimiento, ¿ok? Entonces, en esa etapa, pues comienzan dificultades pues, de movilizaciones, dolores, ¿sí? Esa es la etapa degenerativa. Entonces, Bertillon eso no lo tenía claro en ese momento cuando él propone esta metodología para medir individuos y de esta forma poder identificarla. Cuando se quería hacer la medición de un individuo que había pasado 40 años de haber cometido el hecho delictuoso y que le habían tomado hace 40 años las medidas, pues después de 40 años nunca van a ser las mismas, porque ya la persona, vamos a suponer que lo hayan medido a los 30 años, pasaron 40, ya son 70 años. Entonces, las características biológicas ya del cuerpo se han ido disminuyendo. Puede ser que existan osteofitos a nivel de las vértebras, aplastamiento de los discos vertebrales, un sinfín de características degenerativas, pues que van a hacer que esa persona no sea la misma de hace 20, 30 años atrás. Entonces, por eso el método de vertionaje fue desestimado, ¿no? Porque se estaba realizando esa comparación entre individuos de una época contra individuos de otra época, cosa que es totalmente cambiante. Y justamente también en esa época, pues también se crea el sistema dactiloscópico, ¿no? Que fue introducido por Juan Bucetich, que también fue antropólogo, ¿no? Juan Bucetich, croata antropólogo, pues diseñó o planteó la necesidad de poder utilizar un método científico de identificación fiable, ¿no? Y estableció el sistema de identificación dactilar, es decir, de las huellas, pues, de las huellas dactilares. Y por supuesto que eso entonces desplazó un poco las metodologías previas, que eran un poco más complicadas, que eran un poco más difíciles de aplicar, y se impuso lo que era dactiloscopia, mandando la parte antropológica o antropométrica hacia un lado. Muy bien. Entonces, bueno, a lo largo de la historia del mundo, pues se han realizado, se vinieron desarrollando diferentes investigaciones antropométricas, ¿no? A grandes poblaciones. O sea, se trabajaba con restos óseos de poblaciones específicas y se tomaron mediciones también bastante específicas que permitieron poder garantizar el desarrollo de los estudios osteométricos y osteológicos. Uno de los estudios más desarrollados, con más importancia dentro del campo de la antropología forense, pueden ser, por ejemplo, los estudios que se realizaron con los individuos provenientes o los cadáveres provenientes de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Es decir, personas que fallecieron en la batalla, en el combate, y que sus restos quedaron esparcidos en algún lugar del territorio donde combatían, ¿no? Restos óseos o restos de humanos que quedaron en aquellos momentos, en aquellos lugares, producto de la guerra como tal. Un segundito, por favor. Voy.
Ajá, disculpen, que vinieron a traerme unas cosas. Bueno, entonces les comentaba, que se me hizo, okay. Les comentaba esto, ¿no? Que, bueno, ajá, comentando más gente ahorita. Okay. Entonces le comentaba este desarrollo de lo que era la parte de la antropometría. Okay. Y bueno, tenemos entonces como en el año 1859, Paul Broca, que fue, también ustedes deben conocerlo porque forma parte del antecedente de la medicina, el desarrollo de la ciencia médica. Paul Broca fundó lo que es la primera cátedra de antropología en París, ¿no? Donde pues ahí estableció el desarrollo y la base científica del instrumental y las mediciones que dieron inicio a lo que era la antropología científica propiamente dicha. ¿Por qué? Porque anteriormente fue muy empírica, es decir, fue muy basado en experiencias, fue muy basado en prácticas, no teóricas, sino en prácticas pues un poco más, más informales, ¿sí? Lo que se hacía con lo que eran los estudios antropológicos. Recordemos que siempre ha estado la curiosidad y siempre ha estado la incógnita, perdón, sobre el de dónde venimos, ¿no? O sea, el querer conocer, el querer saber cuál es el origen del hombre, por qué, de dónde provenimos, de dónde salimos, ¿no? Cómo hemos venido cambiando, ¿no? Entonces, pues esos estudios se basaron en diferentes formas de pensamiento, de diferentes circunstancias, de diferentes situaciones. Entonces ya a partir del año 1859, pues con la creación de esta primera cátedra de antropología en París, pues la metodología de los análisis y las observaciones pues se fueron estandarizando y se fueron practicando de una manera sistemática, de una manera científica y de una manera adecuada. Recordemos que para esa época y de 1800 hacia abajo, pues, no es como en la actualidad, ¿no? Que uno va a la universidad, se gradúa de médico, o se gradúa de alguna carrera que uno haya querido estudiar y la trabaja y la aplica. En aquella época, pues el desarrollo académico era totalmente distinto y por eso es que nosotros vemos muchas de los autores, de los investigadores, de los científicos de aquella época, donde los vemos como títulos como antropólogo, médico y naturalista, o abogado, médico, antropólogo, o sea, es decir, con varias áreas de especialización como tal. ¿Okay? Igual ustedes van a poder ver, y imagino que lo vieron en una parte de historia de medicina, pues que está muy relacionado con el área de la antropología, el área de la medicina, que justamente está ese rompimiento, ¿no? de la ciencia cuando surgen los naturalistas con los anatomistas, ¿no? Entonces, los naturalistas tomaron la rama un poco orientada hacia la parte antropológica, pero venían de una rama en común, que era el estudio de la anatomía, el estudio del cuerpo humano, con fines pues, de identificación, con fines de corroborar o de tratar de investigar de dónde proveníamos. ¿Okay? Ya sea a finales de los siglos XIX, siglo XX, los laboratorios de identificación estaban constituidos por diferentes gabinetes antropométricos, ¿ya? En estos casos, pues era un poco lo que les mencionaba del sistema del vertillonaje, ¿sí? Que donde se aplicaron diferentes también estudios, tomas de fotografías, ¿sí? Tomas de diferentes mediciones corporales. Entonces ya estábamos hablando un poco de las estandarizaciones de métodos para determinación de lo que llaman la cuarteta antropológica, que es sexo, edad, estatura, afinidad biológica, ¿ya? Y eso normalmente se complementaba con datos o con información general proveniente pues, de los registros civiles o de las unidades que tuviesen los registros de estas personas, donde se colocaban también el lugar de nacimiento, todos esos datos que pudiesen relacionarse o incorporarse con los individuos. ¿Ya? Ya lo que era mediados del siglo XIX, siglo XX, se incorpora lo que son los estudios de restos óseos, ¿sí? Con fines un poco ya identificativos,
Entonces, aquí pues es realmente el boom, por llamarlo de alguna forma, o es el origen, ¿ya?, de los procesos de estudio antropológico con fines de identificación, ¿ya?, donde se establecieron, y en la actualidad todavía se siguen actualizando y estableciendo diferentes pautas de trabajo, protocolos de trabajo, ¿sí?, donde se busca obtener la información osteobiográfica, es decir, recordemos esa palabra, osteobiográfica, la unión de la biografía del individuo a través de sus huesos. Y recordemos que nosotros, a través de una estructura ósea, podemos analizar diferentes eventos que nos permitan establecer si la persona era hombre o la persona era mujer, el sexo masculino, el sexo femenino, el rango de edad, la estatura, si la persona era gruesa, era grande, es decir, tenía grandes inserciones musculares, si la persona era delgada, si la persona tenía incidencia negroide, si la persona tenía incidencia mongoloide, si la persona practicaba algún tipo de actividad fuerte o ejercía algún tipo de actividad física importante que haya dejado marcas a nivel de los huesos, ¿no?, como por ejemplo una actividad de cargar cemento, qué sé yo, cargar mucho peso a nivel de su espalda. Entonces eso normalmente iba a generar daños en la columna, puede ser, ¿no? Entonces, todas esas investigaciones, pues muchas de ellas fueron propuestas por autores como Martin y Salem, Stewart, Erdikla a nivel de Rusia, Krugman e Iskan, William Bass a nivel de Estados Unidos, Norteamérica, ¿sí? Y bueno, muchas de ellas también a lo largo de los años pues se desarrollaron aquí en el continente latinoamericano, sobre todo a nivel de Colombia, Argentina, eh, Perú, México, ¿sí?, que poco a poco, con la incorporación de antropólogos y el desarrollo de la ciencia, estas áreas pues se fueron especializando con su población local, ¿no? Sin embargo, bueno, aquí en Panamá todavía no hay mucho desarrollo. Nosotros trabajamos con tablas extranjeras, tablas internacionales, ¿sí?, de otros países, que pues la aplicamos al contexto nacional y de esta forma podemos trabajar estudios o realizar estudios antropológicos. ¿Muy bien? Entonces, ajá, vamos a ver por acá. Bueno, algunos de los protocolos que se trabajan, pues tenemos este protocolo de Hans de 1994, sin embargo también existen algunas guías de manuales de buenas prácticas a nivel de Colombia, o de buenas prácticas a nivel de México, ¿sí? Todos estos son protocolos de manejo de restos óseos o procesos de identificación de restos óseos, ¿ok? Tenemos algunos, por ejemplo, de Rodríguez Cuenca, de Colombia, del año 2004, de César Sanabria, del año 2016. La misma LAF ha creado diferentes protocolos, la Cruz Roja Internacional, ¿ya?, donde establecen las metodologías para el trabajo ideal o el trabajo adecuado de osamenta. Aquí fíjense, ¿no?, tenemos algunas de los antecedentes, ¿ya?, de lo que era o lo que fue el desarrollo de la antropología, ¿no? A pesar que anteriormente hablábamos de estos dibujos mesopotámicos, estas eh, realización de morfologías o realización de pinturas o de esculturas, ¿no?, aplicadas en tumbas egipcias, aquí vamos a poder ver diferentes científicos, diferentes, ¿cómo se llama? Ahorita, ¿no?, diferentes desarrolladores pues, de la ciencia, que propusieron algunos términos aplicados a la parte antropológica. Bien, tenemos Heródoto y muchos de ellos, me imagino pues que ustedes también los habrán visto en la parte de historia de la medicina, ¿no?, porque muchos de ellos también desarrollaron parte de lo que es la ciencia médica, por ese mismo tema que les dije anteriormente, ese desarrollo que hubo entre anatomistas, naturalistas y antropólogos, donde pues había una combinación de conocimientos para el desarrollo de estas áreas. Entonces Heródoto hablaba que indicaba
que las formas de las cabezas estaban o sea, la forma de las cabezas de los seres humanos estaba influenciado o estaba influenciado deliberadamente desde la niñez. Es decir, que las diferentes formas en las cuales nosotros podemos presentarnos de nuestra región cefálica eran formas que eran adaptadas, ¿no?, de acuerdo a los procesos que sucedían cuando estábamos niños. Incluso él aplica la acuñación del término ethos, que significa grupos humanos diferenciales por caracteres somáticos, lenguas y costumbres. Muy bien. Entonces, ¿qué planteaba Heródoto con esto de la deliberación de la forma de la cabeza influenciada desde la niñez, ¿no? Recordemos que nosotros, nuestra región cefálica, con el momento de que nacemos, ¿okay?, nuestra cabeza no es la misma que cuando nosotros estamos adultos, ¿okay? Incluso recuérdense que nuestra cantidad de huesos cuando nosotros estamos recién nacidos es mayor a que cuando nosotros estamos adultos. ¿Por qué? Porque todos estos huesos nosotros se nos han unido ya cuando estamos adultos, cuando hemos pasado el proceso de desarrollo, nuestros huesos ya han completado los procesos de osificación, ¿ya?, y se unen, es decir, se osifican y pasan de ser 300 y algo aproximadamente a ser 206 huesos, que es lo que tenemos nosotros cuando estamos adultos, aproximadamente, porque también están los huesos bornianos, los huesos supernumerarios, entre otros. ¿Okay? Entonces, bueno, Heródoto decía esto, que las formas de la cabeza están influenciadas y deliberadamente desde la niñez. ¿Y por qué justamente desde la niñez nosotros pues pudiéramos modificar la forma de la cabeza? ¿Sí? Incluso lo podemos ver en grupos indígenas o en grupos comarcales, en diferentes grupos rurales o grupos que tal vez practican algún tipo de cultura, ¿okay?, donde al niño desde el momento del nacimiento le colocan algún tipo de elemento a nivel de la región cefálica que genere presión en la región cefálica, y los huesos que no están unidos en ese momento, sino que tienen solamente lo que mantienen, solamente la estructura abierta, y que solamente se encuentra por debajo de ella lo que llamamos fontanela, lo que se denomina fontanela, ¿okay?, que es para la protección, la membrana que protege el cerebro. Entonces, al no estar unidos esos huesos, pues son fácilmente modificables y movibles, ¿no? Evidentemente con el debido cuidado por poder deteriorar o poder dañar lo que sería la zona de la fontanela. Entonces, si Heródoto indicaba, ¿no?, que si había personas que deliberadamente modificaban el aspecto del cráneo de un individuo siendo joven, entonces pudiese modificar la forma de la cabeza. Bien, entonces eso es lo que se creía en ese momento, que las formas de la cabeza eran modificadas deliberadamente desde la niñez. Luego tenemos Aristóteles, donde aplica lo que sería el término antropólogo en su Ética de Nicómano, ¿okay?, su majestuosa obra. El término, vamos aquí a dar ingreso a alguien que está pidiéndolo. Entonces, aplica ese término antropólogo por primera vez en la obra llamada Ética para Nicómano. Muy bien, luego tenemos Hipócrates, igualmente, como les he indicado a ustedes, famoso pues para el área de la medicina, donde Hipócrates era partidario de la influencia ambiental en la determinación de los caracteres somáticos que diferencian los grupos humanos. Es decir, que a los diferentes grupos humanos, ¿no?, el medio ambiente hacía que pudiesen generar diferentes caracteres a nivel de rostro, a nivel del cuerpo, ¿sí?, y que eso, el ambiente mismo era quien lo modificaba, ¿sí? Era el postulado que Hipócrates planteaba en cuanto a las diferenciaciones entre los diferentes grupos humanos de aquella época, ¿sí? Yo un ejemplo muy claro, por ejemplo, y nosotros lo podemos ver en la actualidad, ¿no?, donde podemos ver individuos que viven o que se desarrollan en zonas de calor, en zonas calientes, no tienen los mismos rasgos somatológicos o morfológicos que los individuos que viven o desarrollan su vida
en espacios fríos o en grandes alturas, ¿no? Normalmente, estos individuos que desarrollan su vida en estos lugares, pues tienen tal vez mayor vellosidad a nivel de su cuerpo, el mismo cuerpo, el mismo ente biológico hace que el crecimiento del cabello sea totalmente distinto, ¿sí? Los rasgos de la resequedad o la resequedad existente a nivel de piel va a ser totalmente distinto al de un lugar de alguien que sea de la costa o que sea de lugares calientes, ¿sí? En algunos casos la forma de la nariz, el desarrollo nasal, ¿sí? También tiene que ver con esto. Y también evidentemente pues el ámbito, déjeme ver que alguien está queriendo ingresar, okay. El desarrollo del ámbito de la alimentación, pues también tendría que ver, estaría influenciado en cuanto a lo que pueden ser los caracteres somáticos de los diferentes individuos, los tipos de dieta que puedan estar, con el que puede estar alimentándose. Por ejemplo, las personas que comen alimentos que pueden generar diferentes desgastes importantes a nivel de piezas dentales, en fin, ¿no? Son diferentes circunstancias que pueden influenciar en los diferentes individuos y que en algunos casos está determinado no solamente por el ambiente, sino también por el entorno social y el entorno cultural en el cual se esté desarrollando. Tenemos también a Carlos Linnaeus, ¿no? Donde estudia al hombre en el campo taxonómico, ¿sí? Y asigna el hombre a el nombre de Homo sapiens dentro de la clasificación del reino animal. Y recordemos que Carlos Linnaeus, pues un estudioso de lo que era la taxonomía, ¿sí? De plantas, animales, etcétera. Y entonces determina eso, pues la clasificación o dónde puede ubicarse el hombre dentro de esa clasificación del reino animal. ¿Sí? Charles White desarrolló los primeros estudios craniométricos, ¿okay? Haciendo mediciones craniométricas en diferentes colecciones o diferentes trabajos que se encontraban pues a nivel de Londres, ¿ya? Se desarrollaron las primeras mediciones para poder determinar las longitudes que podían presentar los cráneos, las anchuras máximas, ¿okay? De acuerdo a las morfologías que presentaban y de acuerdo a las clasificaciones que pudiesen realizarse empíricamente en ese momento que se desarrolló el estudio de los cráneos, ¿no? Charles Darwin, pues evidentemente importantísimo dentro del desarrollo del antecedente de la antropología. Aquí yo puse historia de la antropología forense en el mundo, sin embargo, es más antropología física que forense. ¿Sí? Me disculpo un poquito ahí el título, pero bueno, evidentemente, si nos vamos al concepto de antropología forense, es la aplicación de las técnicas provenientes de la antropología física al campo médico-legal, así que pudiese estar correctamente colocado ahí el título. Entonces, bueno, Charles Darwin plantea esas teorías evolutivas, ¿no? Del origen del hombre, que provenimos de un ancestro común y que posteriormente, pues, nos dividimos de nuestros hermanos, nuestros parientes más cercanos, que serían los primates, ¿okay? Y que bueno, luego fuimos una especie que fue evolucionando, que fue cambiando a lo largo del trayecto de la historia mundial hasta lo que somos en la actualidad, ¿no? Teorías evolutivas pues que fueron propuestas que se basan en evidencia científica, en evidencia del hallazgo de diferentes fósiles, ¿no? Diferentes restos que han sido clasificados también como antecesores de lo que es el ser humano en la actualidad. Esto de teorías evolutivas, de teorías creacionistas, pues podemos estar aquí discutiendo por mucho tiempo, ¿okay? Evidentemente no hay un postulado totalmente certificado, totalmente verificado que sea cierto. Recordemos que está la teoría de la iglesia y la teoría de la ciencia. Sin embargo, pues nada, esto es totalmente debatible. Sí hay teorías pues, que están con más afianzamiento que otras, ¿ya? Pero, sin embargo, como lo dicen toda la bibliografía, como lo dicen todos los autores, son simplemente teorías, ¿okay? Son teorías que no han podido ser
100% comprobadas en su totalidad alguna de ellas. Tenemos a Francis Joseph Gall, ¿no? Donde él afirmaba que la determinación del carácter y los rasgos de la personalidad, ¿sí? Estaba basada en lo que era la forma del cráneo, la cabeza y las facciones. Esto indicaba y tomaba un poquito lo que hablaba César Lombroso, muchos de ustedes tal vez también lo conocerán, donde hablaba un poco de lo que es la teoría del hombre criminal, que decía que los individuos eran delincuentes por las morfologías que podían presentar en sus rostros, por el color de la piel, por la forma y las facciones que presentaban en la cara. ¿Okay? Entonces, en base a eso, existieron esos postulados donde se culpaba a las personas solamente porque tenían una nariz ancha, o donde se culpaban a los individuos de responsables de haber cometido algún tipo de delito simplemente por tener algún aspecto físico distinto al que se estaba acostumbrado. ¿Okay? Sin embargo, también fueron teorías que quedaron absolutamente erradicadas por su falta de contenido científico, ¿no? Tenemos así Francis Galton. ¿Sí? Francis Galton fue un antecesor de Juan Bucetich para el desarrollo del estudio dactilar, ¿sí? Pero ese estudio, también realizado por un antropólogo, pudo determinar, ¿sí?, la existencia de huellas únicas en cada individuo. Es decir, que realmente el estudio dactiloscópico o el estudio dactilar se da gracias a los estudios antropológicos realizados en cuanto a la descripción de la morfología, es decir, la forma presentada en las huellas de las falanges o las huellas de las terceras falanges de las manos. ¿Okay? Entonces aquí Francis Galton trabajó pues con más de 10.000 personas, analizó más de 2.500 huellas de dedos pulgares y estableció las bases de la dermatoglífica para la identificación poblacional e individual. Cosa que después, más adelante, Juan Bucetich tomaría en consideración para poder establecer el sistema dactilar, que es el que en la actualidad utilizamos nosotros para poder identificar individuos, que sería el de los patrones fundamentales, ¿no? Verticilo, presilla interna, presilla externa y arco. Luego tenemos a Paulo Broca, ¿okay?, que como habíamos dicho anteriormente, fundó la primera cátedra de antropología física en París y desarrolló las bases del desarrollo científico de la ciencia antropológica física. Y luego tenemos entonces más recientes César Lombroso, que habíamos mencionado, pues que trabajaba con la teoría del hombre criminal. Muy bien. Trabajaba con la aplicabilidad del concepto de que una persona tenía una morfología y era considerada como un delincuente de acuerdo a la morfología, y que evidentemente eso quedó ya erradicado. Y también Thomas White, ¿no?, donde se comienzan a establecer los primeros estudios para determinación de edad, sexo, estatura, a partir del hueso del esternón. ¿Okay? También calculó la estatura a partir de los huesos largos de las extremidades, tanto como fémur y húmero. Y también hizo las primeras determinaciones de edad al momento de la muerte a partir del cierre de las suturas de los huesos craneales. Es decir, recordemos nuestro cráneo, ¿no? Tiene sutura coronal, sutura lambdoidea, sutura sagital, parietotemporal, ¿sí? Entonces, todas esas suturas, de acuerdo a la teoría existente, a medida que nosotros vamos creciendo, se van uniendo, cerrando, se obliteran y se cierran completamente y se borran las suturas. ¿Okay? Entonces, Thomas Dwight planteó la determinación de la edad a partir de la obliteración de las suturas craneales. ¿Okay? Además de participar también en diferentes actividades médico-legales. Sin embargo, esta determinación de la edad de las suturas craneales ya prácticamente no se utiliza por ser un elemento muy orientativo, ¿sí?, que no tiene mucho que ver con el desarrollo de la edad de los individuos. Entonces, bueno, no sé quién tiene alguna pregunta o tiene alguna duda que quiera aclarar por el día de hoy. ¿Alguien que quiera preguntar algo? Pues ya son las 2:05.
¿Alguien que quiera conocer algo o aclarar? Si no hay nadie, por favor, entonces recuérdense que las personas que no han entregado el último trabajo pueden entregarlo, pueden continuar enviándolo, así que yo voy a ir evaluándolo, ¿ya? Y envíenlo entonces lo más pronto posible para poder concluir con esa actividad. Muy bien. Sí, profe, gracias. Muy bien, no sé quién tiene alguna pregunta. Si no hay nadie que tenga duda o pregunta, pues entonces lo dejamos hasta acá por el día de hoy. Bueno, nada, entonces nos vemos la semana que viene, esperando que estén bien y muchas gracias entonces por su asistencia. Gracias a usted, profe. Hasta la próxima semana. Chao. Gracias, profe. Chao, chao, hasta luego.